Buenas tardes a todos, un gusto poder saludarlos nuevamente en este espacio. Este, Vamos a continuar hoy con nuestro tercer módulo, recordando que este módulo va a constar de dos sesiones. Ya tuvimos la oportunidad de tener a la maestra Ilian con nosotros la sesión pasada y hoy va a concluir con esta disertación de su tema correspondiente. Ya por ahí creo que les compartieron un mensaje en el grupo de WhatsApp con las especificaciones para este módulo y para este periodo de sesiones que estamos desarrollando. Entonces, igual si alguien tiene alguna duda, puede escribirnos de manera personal a través del WhatsApp o a través del Facebook del Departamento de Docencia y Profesionalización. Sabemos que no todos tienen condiciones idóneas para prender su cámara o tal vez prender su audio, pero vamos a agradecer mucho quien así lo pueda hacer, así como prender su micrófono para participar, o ya sea por el chat, en las diversas actividades que vaya desarrollando con nosotros la maestra Iriana el día de hoy. Maestra, le doy la palabra. Adelante. Muchas gracias, nuestro Alexei. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Si como recuerdan, la última sesión que tuvimos hace 2 semanas, por ahí yo les comentaba, ¿no? Que andaba fuera de la ciudad, estaba en Jalapa. El otro día, pues bueno, me tocó trasladarme de la ciudad de Jalapa a Tuxpan y pues nos tocó regresar en la tormenta y prácticamente, pues la decisión por la que se canceló la semana pasada, pues tuvo que ver con todas estas afectaciones que tuvimos y que seguimos teniendo en el norte del estado. Muchos, o sea, tenemos 22 estudiantes conectados, bueno, 20 realmente, porque los otros dos somos el maestro y yo. Entonces, del total de la sesión, obviamente es bastante complicado para muchos de ustedes en estos momentos poder tomar las sesiones de manera sincrónica. Recuerden que todas las sesiones son grabadas. No te preocupes, por ahí José Manuel nos pone un mensajito que dice que su luz no es muy estable. Por esa razón, la semana pasada todavía teníamos también afectaciones por cuestiones de internet, luz. Hoy, bueno, al menos el día de hoy en la ciudad de Tuxpan, pues bueno, contamos con un clima bastante soleado, entonces esperamos no tener interrupciones del servicio eléctrico o de internet. Por ahí sí hay gente que está en Papantla, por ejemplo, la maestra Xochitl, que también luego está apoyándonos en el departamento. Ella todo el día ha estado sin luz en Papantla, entonces, pues bueno, sé que hay situaciones por ahí que todavía se están regularizando. Antes que nada y antes de continuar con el tema, me gustaría preguntarle a los que están aquí presentes cómo se encuentran, si alguien de ustedes está, no sé, pasando por una situación complicada. De entrada, pues agradezco el hecho de que aún así estén aquí tomando la sesión. Tal vez si alguien está en alguna situación complicada, su familia, a veces también utilizamos estos espacios como un medio de, pues no distracción, pero sí como de enfocar tal vez nuestra atención en algo más allá de, eh, de los problemas, ¿no? Que estamos viviendo. Pero bueno, de los presentes aquí, no sé si tenemos a alguien que nos quiera compartir un poquito cómo la pasaron la semana pasada, si alguien no se siente tal vez anímicamente, pues muy bien el día de hoy. Pues bueno, es importante saberlo, ¿no? No simplemente continuar con los contenidos de la sesión sin antes, pues bueno, hacer un poquito de recapitulación sobre todo lo sucedido. Eh, no sé si alguien por ahí nos quiera comentar cómo se siente el día de hoy. Edenia. Muy buenas tardes a todos. Pues yo me siento más o menos porque me tocó estar en la inundación en Poza Rica y pues fue algo que pues nunca me había tocado y fue algo no imprevisto que iba a pasar. Despertarte la madrugada, ver que pues todos estaban de que pueda que sí, pueda que no llegue el agua, pues perdí varias cosas. En esas también mi computadora que no quedó muy bien del agua, pero pues me hacía falta como que distraerme un poco también porque no he trabajado acá a donde están mis papás me vine, pues no hay clases y aquí trabajo. Entonces, pues sí la pasé más o menos porque pues no fue como que muy agradable pasar por esas situaciones de tener miedo, pánico y muchas situaciones así. Una pena, Edenia, que hayas tenido que vivir eso de manera personal. Qué bueno que estás aquí y qué bueno que, bueno, al menos este espacio en este momento sientas un poquito de normalidad de todo lo que estamos viviendo, porque créeme que todos estamos así. Aquí en la ciudad de Tuxpan, creo que fuimos afortunados en gran mayoría o
fueron como que unas cuantas colonias las que se vieron muy, muy afectadas, porque sí hubo afectación, pero fue como muy localizado en ciertas partes de la ciudad. Pero sin embargo, pues creo que todas estas son ciudades hermanas, ¿no? Todos estos municipios son municipios hermanos donde gente que vive en Tuxpan trabaja en Poza Rica, gente de Poza Rica tiene familia en Álamo, gente de Álamo tiene que desplazarse a otras localidades para trabajar. Entonces, realmente la dinámica es muy complicada en toda la región. No es como solo en el lugar que ocurrieron las cosas, sino toda la dinámica de la es bastante compleja y bueno, si en algo se te puede apoyar también, pues no dudes en, pues ahí igual mandarnos un mensajito o algo si tienes alguna situación en la que podamos a lo mejor apoyarte. Hemos estado también, han estado compañeros visitando a nuestros estudiantes, tratando de localizarlos también. Afortunadamente, pues ya se logró también esa meta, ¿no? De localizar a todos nuestros estudiantes que los teníamos por ahí. Quienes no tenían comunicación o no tenían ahí, también estaban preocupados los jóvenes por ciertas situaciones, pero bueno, sí tenemos estudiantes de la normal, de manera de los estudiantes de licenciatura, quienes también se vieron afectados y sus familias, pero sí estábamos también con la preocupación de tener ahí personitas que no habían dado como señales de vida y en el sentido de la comunicación. Al no haber luz, no hay internet y eso se vuelve más complicado. Pero bueno, gracias Edenia por estar aquí con nosotros. Si alguien más quiere comentar algo. Por eso mismo decidimos no encargar productos esta sesión y posiblemente el siguiente módulo tampoco, para darles oportunidad, ¿no? De ir recuperándose, tal vez esto, a lo mejor estás de tu celular, a lo mejor alguien te prestó un equipo y entonces, pues bueno, es complicado tal vez retomar todo lo que tenías y por eso es que no queremos presionarlos con la parte de los productos o el tener que tener conectividad para subir un producto y demás. Pero bueno, no sé si alguien más puede ir compartiendo la presentación y si alguien más quiere abrir su micrófono, levantar su manita, adelante, este, los escuchamos. ¿Tú trabajas de Denia en Poza Rica también? En Poza Rica estaba yendo a la escuela 2 días a la semana, que era jueves y viernes, y trabajo acá donde pues vive mi mamá, pero me tocó irme el jueves y allá me tocó la inundación y pues el no tener señal aquí, ni mi mamá ni yo, era como que complicado con ellas. Sí, no, sobre todo esa parte. Cuando está uno separado, pues la comunicación, ¿no? Es esencial. Ya una vez que se establece la comunicación, ya te sientes, eso te da tal vez un poco más de Sí, tranquilidad. Ok, bueno, voy a ir compartiendo la presentación. Igual si alguien quiere abrir el micrófono, comentar algo, adelante. Creo que por ahí ya se puede ver la presentación. Ok, ya pueden ver por ahí, ¿verdad? Sí, Sí, maestra, ya se puede ver. gracias. Mover los elementos. Ok. Bueno, esa segunda es la segunda y tercera sesión, es la segunda sesión, pero bueno, también es nuestra última sesión donde vamos a englobar pues el resto de los contenidos de este módulo. El día de hoy, pues bueno, los objetivos son identificar los componentes y tipos de ambientes de aprendizaje en preescolar, analizar cómo el espacio, los materiales y las interacciones influyen en los procesos de aprendizaje, relacionar las intenciones pedagógicas con el diseño del ambiente, porque no nada más es porque es bonito o porque se ve bien, sino obviamente todo tiene una razón detrás de cómo trabajamos y bueno, en el caso de preescolar, pues bueno, mucho más. Cuando hablamos de ambientes de aprendizaje, hay 4 dimensiones importantes que debemos de considerar. Tenemos una dimensión física, que es literal lo que hay en el espacio y cómo lo organizamos. Hay una dimensión funcional que me dice para qué se utiliza y en qué condiciones debo utilizar los materiales con los que cuento o los recursos con los que tengo en mi ambiente. La dimensión temporal, el cuándo y el cómo utilizar estos elementos. Y la dimensión relacional, que tiene que ver con quién y en qué condiciones se van a llevar a cabo se va a llevar a cabo la interacción
de los elementos de estos ambientes de aprendizaje. Por aquí tengo un pequeño video que quiero compartir con ustedes, pero creo que no compartí el sonido. Déjenme dejar de compartir, vuelvo a compartir para poder compartir el sonido de mi equipo. ¿Sí escuchan por ahí? Sí, maestra. Sí, maestra, Ok, sí se escucha. gracias. Hoy hablaremos acerca de la importancia de la aplicación de los ambientes de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje son espacios físicos que buscan el desarrollo integral de los niños por medio de actividades que permitan adquirir nuevos conocimientos. Sin embargo, no solo consiste en adornar y arreglar los espacios con mobiliarios básicos, sino que a través de la manipulación de objetos y materiales se potencia habilidades y destrezas. Además, los espacios deben estar rotulados y ser accesibles al niño, de tal manera la adecuación debe crear condiciones óptimas permitiendo que el niño haga uso de todos sus sentidos, combinando materiales, descubriendo relaciones, espacios que les permita trabajar, crear, escuchar, dramatizar, construir y jugar. Asimismo, la importancia de crear ambientes debe estar orientada a crear el relax, la libertad y el aspecto lúdico para que los niños y niñas se sientan cómodos y puedan adquirir un aprendizaje más coordinado, ameno y motivado. De igual importancia, para brindar al niño ambientes enriquecedores, se debe tener en cuenta la organización referente a cuatro dimensiones. Dimensión física, que se refiere al espacio y sus condiciones de estructura, es decir, el lugar donde el niño pueda moverse libremente con seguridad dentro y fuera del aula. Las paredes deben tener tonalidades pasteles, igual el mobiliario, las sillas y mesas adecuadas a la altura. Dimensión funcional, está relacionada con el modo de utilización de los espacios. El mobiliario debe ser flexible y permitir la agrupación de los niños. Además, deben sentirse parte importante del aula. La dimensión relacional tiene en cuenta las relaciones que establecen los docentes con los niños entre sí, entre adultos y las normas que regulan. Por tal motivo se genera un ambiente positivo, ya que se comparte sentimientos, vivencias, alegrías y problemas. La dimensión temporal se refiere a la organización y distribución del tiempo, es decir, la docente debe organizar una rutina para desarrollar las actividades en base a las necesidades básicas de los niños para dar un mejor cumplimiento y utilización a los ambientes. Por tal motivo, es necesario en educación inicial contar con ambientes y recursos que propicien el desarrollo de las diferentes áreas, debido a que se potencia tres dimensiones importantes: la socioafectiva, la cognitiva y física. También fomenta la integración, comunicación e interacción. De igual manera, permite fortalecer la autoestima respetando las diferencias individuales y estilos de aprendizaje. Por otra parte, brinda al niño y niña un espacio para pensar, planear, organizar y decidir. Fomenta valores y hábitos de limpieza, orden y disciplina. Acerca al niño y a la niña al libro, a través de la lectura, mostrándoles otras realidades, mundos de fantasías, desarrollando capacidad crítica y reflexiva. Brinda al educador y educadora la oportunidad de observar actitudes de los niños y niñas por medio de las acciones emitidas. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias al video. Como podemos ver ahí, hay diferentes, cuando hablamos de las dimensiones, se hablan de cuatro aspectos. Comenzando con la dimensión física, se refiere al espacio como tal, los materiales, el mobiliario, la organización y distribución de los mismos. ¿Qué es lo que buscamos con estos? Satisfacer en el niño las necesidades fisiológicas de seguridad, recreación, juego y aprendizaje. Cada espacio físico, contar con recursos variados, funcionales, reales y suficientes para propiciar procesos de aprendizaje. En un espacio físico deben utilizarse colores claros, armónicos, lavables que propicien bienestar y seguridad.
tener buena iluminación. Pero ahora si nos vamos como a evaluar o a ver como rasgos específicos de cada una de estas características, empezamos por la distribución del espacio. Entonces, ¿qué es lo que nos dice en cuanto a distribución del espacio? ¿Qué es importante para distribuir un espacio? Las zonas diferenciadas o trabajar por rincones. Aquí en esta imagen, tal vez no logren ver muy bien, pero los que logren ver, ¿qué espacios identifican dentro de estos rincones? En esta primera imagen. A ver si logran ver por ahí. Está una cocina, Ok, tenemos una cocina. ¿Qué más? me parece que es un comedor también. Ujú. Este espacio que tenemos aquí, ¿qué es? ¿Qué parece? Creo que es como un área de lavado. Es un área de lavado, tenemos un tendedero por aquí. eh, Acá tenemos como un área como para trabajar de manera individual, o no sé si sea como tipo tocador o algo por el estilo, porque no sé, bueno, no, si fuera un espejo está muy arriba, pues a lo mejor como un área de trabajo individual. Por otro lado, ¿qué otro aspecto es importante? Que los espacios sean flexibles y abiertos. ¿A qué se refiere con flexibles? Que un área nos pueda servir para realizar diferentes tipos de actividades. Que es importante también para los niños que haya áreas de libre tránsito, que estén despejados los pasillos, que tengan ellos por dónde moverse, que no vayan a pasar tropezándose con los muebles, que no haya, que sean seguros, obviamente, que no vayan a tener ningún tipo de accidente. ¿Alguien por aquí me puede decir, por ejemplo, en sus jardines de niños, ya sea donde han ido a prácticas, jardines de niños donde algunos de ustedes estén laborando o lugares que les hayan tocado o hayan tenido la oportunidad de visitar? ¿Qué me pueden decir de el trabajo por rincones? ¿Qué tipo de rincones se encuentran usualmente en los jardines de niños que ustedes han visitado o en los que han estado trabajando? El rincón de la lectura maestra. Rincón de la lectura, ok, gracias, Edrey. Gabriela. Sí, dentro de mi trabajo yo tenía un rincón de la lectura, pero también puse como colchonetas donde le decía a los niños que era tanto el rincón de la lectura como el rincón del descanso, porque luego había niños que no dormían bien en sus casas o que no pudieron dormir y se estaban durmiendo en los bancos. Y creo que es muy importante que ellos estén descansados para que estén de mejor humor y también puedan aprender. Muchas gracias, ok. ¿Tienen espacios, por ejemplo, los niños para dormir o para descansar en esos cojines o en ese rincón? Si se sienten cansados o no les dan chance de, no, no, despiértate, no, aquí no es para dormir. Yo sí les daba permiso de que se durmieran y les puse unas como almohaditas, tenía esos peluches preferidos que jalaban y ellos solitos agarraron como un costal y lo agarraban de cobija, pero de repente sí hubo como que se lo peleaban y todos querían el costalito ese, pero yo sí les daba esa oportunidad porque pues era un grupo muy pequeño y en el momento en que uno estaba descansando, que no se dormía toda la mañana realmente, pero en el momento que estaba descansando, yo trabajaba con los otros niños más personalizadamente. Ok, muchas gracias, gracias por compartirnos. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica cuando hablamos de un espacio físico? Hablamos de cómo se organiza el aula o el entorno para facilitar el movimiento, la interacción, las experiencias de aprendizaje. ¿Qué nos recomiendan? Eso, ¿no? El tener zonas diferenciadas, rincones como de lectura, de arte, construcción, juegos simbólicos, ciencia, movimiento. ¿Qué implican los espacios flexibles y abiertos que puedan modificarse según las actividades? Cuando hablamos de áreas de libre tránsito, bueno, hablamos de seguridad. ¿Para qué? Pues para favorecer también la autonomía, toma de decisiones, permite transitar entre actividades, fomentar la exploración activa y el juego libre, los cuales, recuerden, pues son pilares del aprendizaje en preescolar. Otro aspecto importante de mi espacio físico es el mobiliario.
Cuando hablamos de mobiliario, hablamos de mesas, sillas, estantes, alfombras, paneles, superficies de trabajo. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos hacen los expertos? Bueno, que la altura y el tamaño deben ser adaptados a los niños, que sean ergonómicos y seguros, ligero y móvil, para que los mismos niños puedan participar en reorganizarlos, aquellos mismos puedan jalar su sillita cuando terminen y sea hora de salir al receso, por ejemplo, al recreo, ellos puedan meter su mesita. Si hicieron una actividad en círculos, ellos puedan ayudar a retornar las mesas o las sillas al lugar en el que estaban dispuestos originalmente, o para poder trabajar de diferente manera. Algo que es importante es que haya disposición o que puedan ustedes también trabajar en pequeños grupos, en círculos. Hay mobiliario que se puede adaptar, ¿no? Como ese tipo de mesas como triangulares o formas geométricas específicas que pueden hacer que las mesas se unan y puedan trabajar en parejas, puedan hacer un pequeño círculo, puedan abrir medias lunas y demás. Es importante evitar saturar el espacio. Un mobiliario adecuado promueve la autonomía, la interacción social y el orden interior, además de prevenir accidentes, lo cual es muy importante. El niño se siente parte activa del espacio y no un visitante. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos en casa? Nosotros en casa tenemos la libertad de disponer, no sé, cambiar el arreglo de ciertas cosas. Cuando llegas y te sientas, jalar una silla o mover una silla de un lugar para ocuparla en otro. ¿Qué pasa cuando estamos visitando una casa o estamos de visita? No llegamos y jalamos la silla del comedor para jalarla a la sala y nosotros sentarnos en esa silla del comedor. ¿Por qué no? Porque no estamos en casa, no nos sentimos como en casa, debemos comportarnos y tratar de respetar la disposición que se encuentra. Entonces, es la parte que debemos tomar en cuenta, que los niños se sientan que son parte de, no que están en un lugar ajeno que les genera a lo mejor algún tipo de estrés por el cómo están dispuestas las cosas o porque el orden sea algo muy eh, estricto en un salón. Aquí tenemos ejemplos de mobiliario que nos puede ser funcional cuando trabajamos en preescolar. Obviamente todos desearíamos, ¿verdad?, tener este tipo de mobiliario en todos los jardines de niños, especialmente en jardines de niños, pues, no sé, públicos, oficiales. Muchas veces el mobiliario no depende ni siquiera de un director o de un maestro escoger el mobiliario que hay en el salón. A lo mejor fueron donados por parte o fueron gestionados o comprados por gestiones anteriores y no puedes llegar simplemente a cambiar lo que ya está. Es más, tú puedes llevar tal vez cosas de casa, pero todo eso pasa por un proceso de inventario y demás, que no es tan sencillo tú meter cosas o que puedas deshacerte de lo que no consideres ¿No funcional. te conectaste? Creo que- ah, gracias. Pero bueno, por aquí tenemos ejemplos de algunas cosas que nos pueden funcionar. ¿Alguien ha trabajado con este tipo de mesitas en sus, ay, perdón, con este tipo de mesitas en los jardines donde se encuentran? ¿O mesitas de este tipo que puedan adaptar en diferentes formas? Los estantes que ustedes tienen en los salones de clases donde han estado, donde les ha tocado hacer la práctica, donde trabajan, ¿son de tamaño adecuado? ¿Consideran que son de la altura adecuada para que los niños puedan tomar las cosas? ¿O sienten que todavía hace falta trabajar tal vez un poquito en esta parte? De los Bueno, lugares donde ustedes... Ajá, adelante. en el contexto en donde yo me encuentro, no se cuenta con suficiente mobiliario, pero como la matrícula ha disminuido y por ciclo escolar pues aumenta, entonces pues se ha deteriorado un poco el mobiliario. Anteriormente había uno, el de las sillas anaranjadas, como el que se observa en la imagen, pero Ujú. ahora me di cuenta que al llegar al centro de trabajo como hace 3 años, vi que manejan unas mesas rectangulares. Sí están al tamaño de los niños, pero son difíciles de manipularlas al moverlas o al juntarlas para trabajar en equipos, ya que las mesas son muy pesadas, entonces pues prácticamente eso impide que sean muy movibles. Sin embargo, en el salón de otra docente, sí observo que tiene unas mesas que cuando se juntan, pues forman como un círculo.
Entonces eso le ayuda bastante porque los pueden mover ya sea de diferente manera y los chicos pues se organizan también de diferente manera. Ok, muchas gracias. Eso también depende, ¿no? A veces no tenemos ni siquiera el número adecuado de sillas o de mesas para poder trabajar correctamente con los niños. Aquí, por ejemplo, tenemos un salón realmente en blanco, en el sentido que tenemos un mobiliario adecuado, pero si se dan cuenta no tenemos esa personalización que a lo mejor también necesita. Y luego vamos a ir a ver también esa otra parte del aspecto. Entonces, como les decía, en el ejemplo anterior o en la imagen anterior teníamos como ese mobiliario, pero carecía de qué? De materiales didácticos. ¿Qué implica o qué son los materiales didácticos? Bueno, son todos esos objetos, recursos y herramientas que apoyan el aprendizaje. ¿Qué es lo que nos recomienda en preescolar? Que sean materiales variados, abiertos y naturales. Podemos utilizar piedras, hojas, cajas, telas, bloques, instrumentos, libros, cosas que sean de fácil acceso y organización visible. Cajas transparentes, estanterías bajas, incorporar elementos del contexto local, objetos que sean, no sé, tal vez tradiciones o cosas que sean tradicionales en el lugar donde se encuentran, donde viven en la localidad, materiales reciclados. ¿Y todo esto para qué? Pues bueno, porque todos estos materiales fomentan la creatividad, el juego simbólico, la resolución de problemas, los naturales que hacen y los locales, bueno, fortalecen esa identidad cultural y la conciencia ambiental. Algunos de ustedes tienen pues en sus centros de trabajo, en sus escuelas, las escuelas que han visitado, material didáctico elaborado por los docentes o elaborado hasta por los niños, no cosas que compras o que pides a través de una página de aplicación, pero cosas que se hayan elaborado con material reciclado, demás, que nos quisieran ahí comentar o compartir. Lucero, Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? sí, adelante. Bueno, mire, yo sí tengo material que hemos, pues, hecho ahí en la escuela con el apoyo de los papás. Por ejemplo, para el conteo, utilicé la de El monstruo comelón, con una caja de cartón, de zapatos o de galletas Marías, a lo que tuviera, y se forró, se pegó la imagen, una impresión. este, Se le abrió donde estaba su boquita, igual las galletitas se hicieron con impresiones y con cartón, y es una manera en que pues tratamos de trabajar con los niños, que sean materiales, que estén, pues sí, que sean fáciles de conseguir y ellos tengan un aprendizaje. Ese es Ok, uno de los, igual con las tapas de huevo, eh, para clasificar colores, igual forramos cajas de colores, cajas de galletas Marías y así, también con bolitas de unicel, las pintamos, también ahí ya trabajábamos con los niños en pintar y cosas así. ok, Lucero, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera compartirnos de algún tipo de materiales didácticos que hayan ustedes desarrollado o que utilicen con cosas, por ejemplo, que puedan tomar del ambiente o de las cosas que se encuentran alrededor. ¿No? ¿Nadie? Igual, maestra, cuando trabajamos colecciones, Ujú. los niños bueno, salimos a explorar al patio y buscamos piedritas, flores, hojitas. Eso también es una manera de trabajar con cosas del ambiente. Y ahí, los niños aprendieron a formar colecciones
colección de hojas, de palitos, de piedritas. Esta también es una manera, pues, también los niños exploran, ¿verdad? En el ambiente. Ok, Lucero, muchas gracias, Gabriela. Ajá, Gabriela. Sí, bueno, yo trabajo mucho con lo que son los tubos de papel de baño. Eso es delito en mi casa tirar esos tubos porque sirven para muchísimas cosas. En una ocasión nos tocó hablar sobre los animales polinizadores y hicimos pulseritas con esos tubos y con los murciélagos, que son uno de los animales polinizadores que a todos lo veíamos como que feo, pero al final aprendimos mucho de ellos. Y los trajes que se hicieron también fue todo reciclado y pues ahora sí que se quedó eso. Y también cuando las mamás fueron a contar cuentos, hicieron títeres, por ejemplo el del elefante Elmer. Se hizo el títere y fue con telas recicladas y parches y así, y ese títere en especial se quedó ahí en el salón y ya los niños también lo jugaban mucho y repetíamos mucho los colores con ellos. Eran niños de 3 a 4 años en primero de preescolar. Ok, Gabriela, muchas gracias. No sé si alguien más nos quiera compartir o nos quiera comentar por ahí de algo. Igual, ya después si alguien tiene por ahí alguna fotito o eso y nos quiera mandar por ahí en el chat, también eh, y compartirnos algunas imágenes que tengan por ahí de algún material que hayan ustedes creado. Aquí tenemos en la primera imagen, pues bueno, los clásicos, ¿no? Materiales de preescolar que podemos adquirir o comprar o que podemos tener en nuestros salones, cubos con números, cubos con letras, tenemos cubos Rubrik, tenemos por aquí ábacos, acuarelas y demás. Pero en la otra imagen estamos viendo otro tipo de material, ¿no? Materiales que tiene similitud en colores, pero la diferencia es que es un material, pues, más personalizado, porque, bueno, fue creado, pues, obviamente, por el docente, ¿no? Por el docente. Ah, por ahí nos enseña Gabriela. Ay, qué bonito, con los rollos de papel de baño. Salúdalas. Hola, 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 ¿cómo estás? muy bien. Qué Aunque tengo un bueno. poco de gripe y tos. Ay, pues bueno, descansa un ratito para que se te quite la gripe y puedas jugar. Ok, entonces, ¿qué tenemos por aquí? La niña que está haciendo, ¿qué tipo de material es este o para qué lo utilizo? Para que aprendan a contar o conocer los números. Ajá. Y aparte de eso, ¿qué están haciendo también? Están contando, tienen fichas, pero también están Los utilizando colores colores. por grupos, ¿no? O sea, no es nada más tres fichas y ya, no tienen que ser tres fichas del mismo color para representar el número que vemos ahí, ¿ok? Muy bien. Otro aspecto importante que a veces damos o sea, como que no le damos tal vez la importancia que deberíamos, es la parte de la iluminación y la ventilación en un ambiente de aprendizaje físico. ¿Qué implica todo esto? Condiciones ambientales que influyen en la percepción, el bienestar y la concentración. ¿Cuáles son las recomendaciones? Priorizar la luz natural, tener una buena ventilación cruzada. Obviamente hay lugares que son muy calurosos, ¿verdad? Que es imposible a veces trabajar. Muchos de los lugares pues cuentan con aires acondicionados porque la verdad es que si no las condiciones de trabajo se vuelven muy complicadas porque tanto los niños como los docentes en lugar de concentrarnos en el trabajo que estamos haciendo, estamos pues más concentrados en el sudor y en lo que eso conlleva, pero muchas veces, pues bueno, no hay aires acondicionados, pero que es importante, bueno, tener ventiladores, tener esta ventilación cruzada, ¿no? Tratar de que si se abre una ventana de un lado, se abra del otro, para que podamos tener aire que circule, lo cual es también es muy importante. Colores suaves en los muros que reflejen serenidad, favorezcan la atención, evitar estas luces artificiales frías, demasiado intensas. ¿Qué es importante? ¿Por qué? ¿Por qué darle prioridad o por qué hablar de iluminación y ventilación? La luz natural mejora el ánimo, la atención y la salud visual. Un ambiente luminoso y fresco
promueve el bienestar emocional y físico. Eso es muy importante. Yo no sé ustedes, pero aquí en la casa de ustedes, lo primero que hago bajando las escaleras es abrir la ventana. Obviamente corro el mosquitero, pero aquí no puedes estar sin mosquitero, pero es abro la ventana, corro el mosquitero, abro la puerta de atrás de la cocina. Y a esta hora es a la hora que cierro la puerta de la cocina, porque sí, ya los mosquitos y todo empiezan a hacer de las suyas, pero tratar de tener como esa ventilación, ¿no? El no sentirme en un espacio encerrado. Y creo que sí, para nosotros como adultos es importante. Imagínense cómo influye eso en el bienestar en el bienestar de los niños. ¿Alguien de ustedes alguna vez ha estado en algún salón de clases, en algún aula de preescolar, por ejemplo, o primaria también puede ser, o sea, en general, o ustedes como estudiantes, donde les haya sido incómodo estar debido a las condiciones de luz, de ventilación, de espacio? O sea, ya no hablemos de qué tipo de muebles hay, ni qué tipos de materiales utilizar, sino que el simple hecho de el estar en ese lugar sientan que los pone en una situación incómoda. Daniela. Bueno, yo estuve practicando en un jardín en donde los salones eran como de pared de lámina y ya los últimos días de clases eh, mejor mandaron a los niños a clases en línea porque ya no se aguantaba el calor. Era muy estresante para los niños y para nosotras también estar en esas condiciones. Ok, muchas gracias entonces por compartirnos. ¿Alguien más que quisiera compartirnos a lo mejor alguna situación que no fue tan cómoda mientras realizaban tal vez algún tipo de práctica o ustedes como estudiantes? En la actualidad todavía se tiene varias carencias o varias necesidades dentro del aula. Por ejemplo, nosotros todavía nos encontramos con un ventilador. Entonces, pues ya eso de las 11 12 la verdad, ya el calor, empiezan que los niños a sudar, que se inquietan, que se vuelven más, eh, ya no ponen atención. Bueno, entonces esto les está afectando en la concentración. Entonces, pues es una prioridad y pues realmente como nos encontramos en contextos más vulnerables, pues realmente no podemos, solventar una muy buena ventilación. Ok, Karina. Y a esa hora, pero ¿tienen algún espacio, por ejemplo, afuera, a lo mejor un árbol o algún lugar con sombra donde sea un poco más fresco trabajar o no cuentan tampoco con eso? Se cuentan con áreas de riesgo, porque por ejemplo, sí tenemos un cedro, pero pues como ya las limitaciones ya están muy pegadas a los vecinos, entonces pues realmente ya no tenemos como si un espacio que sea adecuado para los niños. Entonces, si nos vamos al patio cívico, pues contamos con un domo. Entonces, es la misma situación porque también un poquito, pues nos acaloramos ya como a esa hora. Sí, en la mañana todavía se puede trabajar hasta cierta, como dices, ¿no? Hay cierta hora en la que ya se calentaron los techos o se calientan las estructuras o donde no corre nada de aire y entonces sí se vuelve más difícil esta situación. Y pues sí, con los niños pequeños es algo muy importante. A veces no le damos el valor o le damos la importancia que esto requiere, pero el sentirte como cómodo, fresco, obviamente, propicia el aprendizaje. Aquí tenemos ejemplos donde quisiéramos, ¿verdad? Todos estar así de manera ideal, tener un salón amplio. Aquí tenemos ya demasiadas paredes de cristal, por ejemplo, en esta imagen. A lo mejor hay quien pueda debatir que puede llegar a ser a lo mejor un poquito a veces contraproducente, ¿no? Porque puede crear tal vez distracciones también eh, perdón, andan vendiendo pay de queso por allá afuera. Y eso puede generar pues algo de distracciones, pero si se dan cuenta, los cristales tienen como algún tipo de película,
por aquí, que filtra un poco la luz para que no sea tan directa a la altura de cuando los niños estén sentados trabajando también, tal vez no se distraigan viendo tanto a los niños que se encuentran afuera. Pero imagínense en una situación en la que a lo mejor el aire acondicionado no está funcionando, si tú puedes abrir un ventanal y puedes abrir otro, pues bueno, puedes lograr que haya más, pues más luz o ventilación. Acá tenemos un salón, tal vez del mobiliario, pues quién sabe, pero bueno, el salón como tal vez un salón más parecido a los que podamos encontrar tal vez en diversos contextos, al menos en nuestros contextos. Pero por aquí tenemos un ventanal que está a lo mejor un poco alto, pero nos proporciona una buena iluminación en el aula. Y bueno, como parte de todos estos ambientes físicos, tenemos también lo que es la decoración y la estética. El decorar con trabajos de los niños, con fotografías, con elementos naturales, evitar el exceso de colores o carteles comerciales saturados, buscar ese equilibrio entre lo acogedor, ordenado y lo estimulante, ¿no? Y dice, ¿por qué? El entorno comunica respeto y valora las producciones infantiles. La estética influye en la motivación, la autoestima y el sentido de pertenencia. El darle ese toque personal a un lugar siempre lo va a hacer diferente y siempre va a hacer que los niños que son, ¿no? Pero me les digo, se sientan como, pues como en casa. Por otro lado, si tenemos demasiadas cosas, pues también podemos llegar a sobreestimularlos o a saturarlos. Aquí tenemos unos ejemplos y si pueden observar por aquí, tenemos como que el primer salón tal vez es una versión como más genérica, que a lo mejor es una versión de salón que podríamos tener la primera semana de clases, ¿no? Recuerden que cuando empezamos clases, la primera semana todos los docentes queremos decorar nuestro salón para el regreso a clases y entonces, pues bueno, dices, yo tengo preescolar, ¿qué necesito en mi salón de preescolar? Colores, los números, las vocales. Tengo por acá algunas imágenes con palabras, con las letras del alfabeto y los días de la semana con lapicitos de colores. Entonces es una decoración, pues yo creo que es estética, es agradable para los niños, pero ¿qué creen que le hace falta a esta decoración en particular? Que a lo mejor pueden encontrar en la segunda imagen. Si contrastamos ambas imágenes, ¿qué pueden ver de diferencia? ¿Alguien Uno que está quiera por ahí? más Sí, saturado, adelante. digo que uno está más saturado y el otro como está más en armonía, si le puedo llamar así. Ok, ¿cuál te gusta más, Edrey? El del, El del lado derecho. ok, el de la pared lila, No, bueno, mi para derecha sería mí, la del ajá, lo colorido. la del arbolito. Exacto, eso. Ok, entonces, ¿tú crees que está más saturada la de mano izquierda, la pared lila? Para mí sí, lo siento. Ok, ok, ¿alguien más que me quiera comentar algo? Si comparamos o contrastamos ambas decoraciones de estos salones. Bueno, Karina. Ah, ay, perdón, Paola, adelante, Paola. bueno, yo la veo más la del lado derecho, donde está más saturado, lo veo más como para un primero de preescolar o incluso para un poco de maternal. Y yo siento que el de lila se ve más como para un primero de primaria o un tercero ya de preescolar, más o menos. Ok. Tal vez porque tenemos palabras completas, ¿no? Como los días de la semana, con palabras escritas, entonces ya no es tanto letras o símbolos, sino pues vemos más grafía. Entonces tal vez dices, bueno, pues a lo mejor va para niños un poquito más grandes. ¿Alguien más quisiera hacerme algún comentario de ciertas diferencias que puede notar entre algo que creen que le falta al de la izquierda en comparación con el de la derecha? En la derecha podríamos observar que hay material más manipulable que en la izquierda. En la izquierda nada más vemos mucho material visual. Ok, pero no me lo vayan a agarrar, no me vayan a despegar esos números de arriba del pizarrón. A los niños, ¿qué creen que hagan los niños el primer día de clases que entren a este salón? ¿Qué es lo primero que van a querer hacer?
Jugar tocar. con las tiritas que están abajo. Son como tipo pompones o algo así, ir a moverlos o demás, y la maestra que va a decir, no me los mueva porque es parte de mi decoración, entonces me van a arruinar mi arco iris que tengo aquí perfectamente. Y como dices, en el de la izquierda creo que es como material más manipulable, ¿no? Tenemos, ¿y qué otra cosa, qué otro elemento es clave que falta en el de la izquierda? Que aquí podemos ver un poquito más. Esos ¿Quieres? rincones que comentaba Ajá. maestra, o sea que hay como espacios donde se pueden apartar como del aula común, como de sus sillas o pupitres, por decirlo así, y pueden ir como a esa esquinita de lectura o así como está en el arbolito, que se supone que es para que los niños estén como que sentaditos y cuenten algún cuento, como mencionaban de que parecía más como para fresco. ¿Ok? Tal vez si le hago zoom, bueno, la calidad se pierde un poco, pero si hago zoom a la imagen, tal vez podemos apreciar aquí que en el árbol ha de tener algún tipo como de mecatito o algo donde a lo mejor estas hojas parecen que están como si colgadas. O no sé si son estantes con revistas o libros, pero por ejemplo tenemos la oportunidad de personalizar. Creo que algo de lo que falta en esta primera imagen o en el primer aula es esa personalización, ¿no? Como ese toque de cada uno de los niños, a lo mejor el poner por ahí trabajos que los niños hayan realizado. Yo quiero pensar que los juguetes que están aquí abajo a lo mejor es, trae tu juguete favorito, ¿no? Y entonces a lo mejor un juguete que sea especial para los niños se queda en el salón de clases o al inicio del ciclo a lo mejor es parte de lo que les pides a los niños, porque si se dan cuenta hay como muñecas, ositos, entonces a lo mejor se les pidió al inicio del ciclo escolar que los niños llevaran un juguete que les gustara, pero también estoy segura que fue con ciertas características, porque la mayoría son muñecas o peluchitos, ¿no? No que traigas una espada o algo por el estilo. Aquí si se dan cuenta tenemos una, dice, pizzería, y si ven tenemos como la simulación de un horno de leña hecho de cajas de cartón. Y entonces aquí tenemos material que fue hecho pues por la docente, el docente, pero también a lo mejor tiene que ver con algo del contexto, ¿no? A lo mejor en el contexto en el que se encuentra esta aula, los niños tienen la oportunidad de observar o en sus casas hay hornos, de este tipo de hornos, ¿no? Entonces a lo mejor es algo que también el que jueguen a ello, pues les enseña, ¿no? A cómo funcionan este tipo de artefactos, si lo queremos llamar de alguna manera. Entonces, pues bueno, tenemos elementos similares, tenemos colores, acá tenemos figuras geométricas, pero yo creo que aquí están un poquito más personalizados. Ahora, no digo que este está mal, este yo lo veo perfecto para un inicio de clases, ¿no? El primer día que recibes a tus estudiantes, donde a lo mejor vas a ir armando apenas esa personalización, les vas a ir pidiendo una foto a las mamás para ir poniendo las fotos de los niños, vas a ir haciendo con ellos los cumpleaños, el calendario de cumpleaños, o vas a ir viendo con ellos tal vez lo del el registro de asistencia, tal vez ya lo llevas con los nombres, pero esa parte que vas haciendo a lo largo del ciclo escolar, tal vez pasas de un salón genérico, creo que la decoración es muy apropiada, pero genérica, a algo que se pueda notar un poquito más personalizado para tu grupo, ¿no? En el caso de algunos de los salones en los que ustedes han trabajado, ¿es posible que los niños lleven, por ejemplo, un juguete? Cuando estuve haciendo mi servicio, las maestras no dejaban porque luego llevan el juguete y hay más niños que lo quieren y resultan que se lo andan jalando, se lo andan peleando, entonces como que prohíben un poco de que lleves juguete, solamente que si te lo piden para una ocasión. Ah, ok, perfecto, Denia, gracias. Y ahora, ¿por qué todo esto, no? Obviamente el espacio, la manera en la que está distribuido y el espacio físico como tal, o la razón de ser del espacio también es la parte funcional. Y ahora cuando hablamos de la parte funcional,
¿A qué se refiere? Hablamos de una finalidad pedagógica, ¿no? Permitiendo que las niñas y los niños se muevan libremente, interactúen, exploren, construyan conocimiento de manera segura y autónoma. No se trata solo de tener un aula bonita, sino de que cada rincón tenga un sentido educativo, promueva la acción y la reflexión infantil. Y entonces, ¿cuáles son las características principales de esta funcionalidad? Que todo esté organizado según las actividades y necesidades del grupo, el que se pueda transitar, observar, experimentar y decidir, el que facilite la interacción entre pares y con el docente, el que propicia esta inclusión, bienestar y seguridad. Entonces, todo eso tiene que ver con la funcionalidad del ambiente. Y bueno, cuando hablamos de funcionalidad, ¿a qué hablamos? Hablamos de las áreas de aprendizaje, como ya habíamos visto, ¿no? El organizar un aula en espacios definidos según las experiencias que se promueven. Tener un área cognitiva, ya sea con materiales para pensar, clasificar, resolver. Un área artística, el dibujo, la pintura, modelado, expresión libre. Ese rincón de lectura, cuentos, letras móviles, títeres. Área de construcción, tal vez bloques, legos, materiales reciclados, donde haya juego simbólico, ¿no? Como veíamos en el aula anterior, ¿no? Cocina, tienda, hablando de familias, profesiones, un área natural o de ciencias, observación de plantas, animales, agua, tierra. ¿Qué es lo que todo esto propicia? Pues obviamente una autonomía, el orden mental, la libre elección y bueno, esto va facilitando lo que es la toma de decisiones. ¿Alguien, por ejemplo, tiene en sus espacios, en sus jardines, áreas artísticas? Donde hay acuarelas, crayolas, tal vez libros para colorear. Bueno, al menos yo donde, ay, perdón. Adelante, adelante, Diana. Eh, bueno, al menos donde yo estoy trabajando, tenemos dentro del salón tenemos un espacio bueno, al menos yo en un instante tengo lo que son acuarelas, plastilina, libros para colorear, libros de destrezas. Es en el rato de que ellos que terminan una actividad, pues pueden ir a tomar pues cierta, pues cierta como manualidad, ya sea plastilina o libro para colorear, de los que terminan pues sus compañeros las demás actividades. Ok, Paola, muy bien. Esa parte es importante. Yo recuerdo en el colegio donde trabajaba, teníamos, a los niños se les pedía al inicio del ciclo escolar, de acuerdo a sus edades, por ejemplo, libros, ¿no? Era como era inglés-español, un libro en inglés, un libro en español. Se les pedían los de primero y segundo de primaria y los de preescolar, eran libros para colorear, para que eso es exactamente lo que decías, ¿no? En esos momentos tal vez que el niño ya terminó, o los que terminan rápido, y no es para que se entretengan en el sentido de, ay, hay que se entretengan y hay que que se entretengan ellos solos, no. Pero es para que tú les puedas dar espacio seguro, que sabes que los niños van a estar haciendo algo que no los pone en riesgo y tú puedas enfocarte también en supervisar a los otros, a lo mejor que aún no han terminado alguna de las actividades. Diana, ¿nos quieres comentar algo? Sí, maestra, buenas tardes. Bueno, Hola, buenas tardes. escolar donde yo estoy realizando mi servicio social ahorita, la maestra lo que hace es integrar actividades artísticas para fortalecer lo que es el tema de lectoescritura. Ahorita apenas estamos iniciando con el reconocimiento de letras. Entonces, lo que hizo ella fue utilizar pintura acrílica para, pues, moldearlas. También utilizamos plastilina casera y en esta semana sí vamos a hacer lo que es letras con la plastilina, pero pues
por los tiempos, sí, porque ya no hay clases ahorita, pues ya no lo pudimos hacer, pero es lo que está realizando. O sea, la maestra integra más bien el lado artístico para fortalecer pues los temas, los contenidos. Esa sería mi participación. Muchas gracias Diana por compartirnos. ¿Alguien más que quiera compartirnos por ahí sus experiencias con trabajando con estas áreas en particular? ¿Alguien que tenga un área natural o de ciencias o alguna actividad o un espacio que se enfoque en esta parte de las ciencias? ¿Hay alguna mascota o los niños han trabajado con actividades de mascotas? Luego hay quienes tienen, no sé, una tortuga y está la tortuga en clases y luego el fin de semana se llevan la tortuga y regresa, luego la tortuga sube, luego se les pierde la tortuga o algo por el estilo, pero no sé si alguien de ustedes ha trabajado con elementos de este tipo, ¿no? Donde puedan tener una plantita, donde la rieguen, donde puedan sembrar algo y estar observando por ahí y demás. Susana. Sí, en el preescolar donde estoy, tienen un área natural en donde se estuvo trabajando el plantar distintas plantitas que la maestra solicitó con los padres de familia. Y primero ese proyecto inició en que ellos conocieran las plantas que iban a traer sus papás, y ya de ahí se invitó a los padres de familia que junto con ellos los estuvieran plantando. Y y pues ahorita se lleva el monitoreo de cómo va creciendo la planta, y en algunos días se sale a regarlas. Ok, Susana, muchas gracias. El problema es cuando las plantitas hacen competencia y unas sí crecen más y otras crecen menos y por ahí los niños se te frustran porque el de ellos no está creciendo de la misma manera, pero es muy bonito cómo ellos van observando esto. Gabriela. Sí, en el jardín donde estaba había como que el área de plantitas, pero algo muy chistoso es que de los vecinos se pasaban unos curritos, unas gallinas chiquitas, y empezaron a agarrar bueno, un área chiquitita para poner los huevos, y un niño lo descubrió que ahí había los huevitos, y fue algo bien padre porque a todos los niños desde primero hasta tercero se les dijo, y esa área era como que sagrada para ellos y todos cuidaban y que no agarraran los huevitos, iban y avisaban si alguien estaba manipulando eso. Igual cuando estaba la gallinita y el gallito, era así como que en silencio y todos pasaban despacito. Qué padre, ¿no? El ver cómo observar de manera directa, tal vez lo que a ti todo el mundo te dice, ¿no? Porque yo creo que pocos tienen la oportunidad de experimentar así y tal vez ver, no sé, sí nacieron los pollitos, los polluelos o no nacieron. No, no nacieron. Sí se rompieron la mayoría de los huevitos y ya después yo siento que por el mismo ruido la gallinita se alejó de ahí, pero sí fue un tema que duró un buen tiempo. Sí. Bueno, pues eso les deja mucho aprendizaje, entonces hablar también para saber cómo deben de cuidar a los animalitos, cómo deben de protegerlos y qué es lo que necesitan, a lo mejor, ¿ok? Qué padre. ¿Alguien más que nos quiera compartir algo? ¿Alguien tiene algún espacio de juego simbólico que no sea a lo mejor tan común como los que vemos usualmente? Usualmente tenemos siempre que la cocinita o tal vez la tienda o demás. ¿Alguien tal vez tenga algún espacio en sus aulas o en los jardines donde ha estado, o donde les ha tocado ver o estar en prácticas, que tengan algún área de juego simbólico que a lo mejor no sea tan típica como las que podemos ver en otros lados? ¿No? Un área de lavado, así como el tendedero de ropa o algo por el estilo, ¿no? Y bueno, hablando de funcionalidad, ¿cuál es la razón por la que necesitamos que el mobiliario sea de organización flexible? Pues bueno, es importante, como les decía, que los niños tengan acceso a este espacio, que ellos puedan reorganizarlo, que
que ellos puedan agarrar, que puedan guardar también sus materiales y organizarlos. Para promover ¿qué? Pues promover la participación activa, la responsabilidad, la autoorganización, lo cual es muy importante. Que ellos participen, a veces por miedo a que no se vayan, si algo está muy alto, pues siempre va a ser la maestra la que lo tiene que bajar, lo tiene que subir, y entonces los niños pues ya no se vuelven parte de esa interacción con lo que cuentan en sus salones de clases. Porque hablábamos de la circulación, la accesibilidad, que los espacios no sean tan delimitados o tan rígidos, que puedan conectarse lugares entre sí, como hablaban ustedes ya de zonas de descanso, donde haya cojines, donde haya tal vez un área tranquila. ¿Para qué es importante todo esto? ¿O cuál es la razón detrás de todo esto? Pues bueno, es para desarrollar esa parte motora, emocional, la posibilidad de elegir dónde estar y dónde tal vez autorregularnos, ¿no? Por ahí decíamos de, ¿les das permiso a los niños de descansar? A lo mejor hay quien dice, no, pues no, si sé que lo ocupan como una excusa, a lo mejor para no hacer las actividades. Pero sí, sí, yo ya he observado que cierto niño necesita tomarse unos minutos de descanso, relajación. Hay niños que necesitan ese espacio fuera del resto del grupo, que a lo mejor se sienten abrumados por el ruido o porque todos están hablando y gritando, y hay niños que necesitan como ese espacio de autorregulación y a lo mejor eligen un rinconcito, un lugar un poquito más calmado para también ellos regularse y sentirse mejor. No sé si a veces lo han observado con ciertos niños que necesitan ese espacio también como a solas y que el salón, que el aula les permita el poder hacerlo de esa manera. ¿Por qué es importante que los espacios sean también abiertos y demás? Hablando de funcionalidad, bueno, es importante la visibilidad y la supervisión en todo momento de nuestros niños. Los adultos deben poder observar todo el espacio sin obstrucciones. Los niños deben poder ver a sus compañeros y al docente desde cualquier punto. ¿Y cuál es la razón esto? Pues bueno, para generar seguridad, confianza y tener siempre una interacción continua. Esto es muy importante porque ahora sí que no debemos de perder de vista nunca a los niños. Hablábamos de la decoración, pero la decoración, ¿cuál es el aspecto funcional de esa decoración, no? Hablamos de un ambiente estético y afectivo, ¿para qué? Y bueno, ¿y a qué nos referimos con estético y afectivo? Con espacios ordenados, limpios, acogedores, colores suaves y naturales, sobre todo hablábamos de paredes, exhibición de productos infantiles, fotografías, materiales del entorno, para comunicar que un sentido de valor, de pertenencia, de respeto por el trabajo de los niños, crear ese ambiente emocionalmente seguro es muy importante. Y de ahí nos vamos a otro aspecto muy importante de los ambientes de aprendizaje que tiene que ver con la temporalidad del ambiente de aprendizaje. Aquí me dice el tiempo como parte del ambiente de aprendizaje. ¿A qué se refiere el tiempo? A ver si alguien me quiere compartir por ahí. ¿A qué se refiere la parte del tiempo o la temporalidad como un aspecto o como un aspecto de estos ambientes de aprendizaje? ¿Al tiempo de las horas, al tiempo de los minutos? ¿A qué tipo de tiempo nos estaremos refiriendo? No sé si alguien quiere apoyarme leyendo estos puntos. Yo, maestra. Diana y luego y luego Daniela. Sí. La dimensión temporal del espacio se refiere a cómo se organiza y se vive el tiempo dentro del entorno educativo.
Ok, gracias. Daniela. El tiempo, al igual que el espacio, educa, ayuda a los niños a anticipar, a comprender secuencias y desarrollar hábitos. Ok, muchas gracias. Y finalmente me dice aquí que un ambiente temporalmente estructurado brinda seguridad emocional y favorece la autonomía. ¿Qué es lo que ustedes pueden observar en estas imágenes o en esta imagen? ¿Qué tenemos aquí? Los días de la semana. Tenemos los días de la semana y qué más. ¿Qué es lo que los niños pueden? Si alguien, por ejemplo, si ve este calendario, ese es calendario semanal para niños pequeños, ¿no? ¿Qué es lo que pueden observar aquí? Que hay Sí, rutinas. ok, esa es la palabra clave, rutinas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que me dice este calendario? Que de lunes a viernes Voy a la escuela. que de lunes a viernes voy a la escuela y a lo mejor si hablamos de otro momento del día, por las tardes, pues bueno, los lunes voy al parque o me ejercito, o a lo mejor si habla en la escuela, los lunes nos toca esta área del recreo, el martes, no sé, es juego libre, el miércoles nos toca clase de educación física, los jueves son los días que nos toca hacer actividades en equipo en el salón. Si habláramos de, no sé, los viernes es el día de la clase de natación. Esta semana, perdón, esta semana toca visitar a la abuela e ir a una fiesta de cumpleaños por la tarde. El domingo es el día de estar en familia, día del baño, o sea, solo te bañas una vez a la semana, ¿no? A lo mejor es el día que vayan al perrito, a la mascota de la casa. Entonces, esto hace, ¿esto hace qué en un niño? ¿Qué creen que va formando todo esto? Hábitos. Hábitos y qué más. ¿Qué es lo más importante o de las cosas más importantes en un niño pequeño, sobre todo? ¿Por qué creen que los niños pequeños cuando los llevan tal vez los de primero de primaria también lloran, pero no se compara con cómo lloran los niños de preescolar cuando las mamás llegan, los dejan en el preescolar y se retiran? Esa primera semana de preescolar, ese primer mes de preescolar. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con esos niños que hasta antes de haber estado la primera vez en preescolar habían estado en casa o habían sido cuidados por sus padres? ¿Cuál es el sentimiento? Déjame ir a prender una luz. ¿Cuál es el sentimiento que ustedes creen se genera en esos niños? Imagínense un niño de primero de preescolar, la primera semana de clases, cuando les toca, o de educación inicial, no en un maternal o algo así, y la mamá va y lo deja. ¿Qué es lo que genera en una persona? Sentimientos ¿Un sentimiento de qué? de como que desapego. De desapego, de abandono a lo mejor. Yo creo que es el primer sentimiento que imagínense un bebé, es como un bebé cuando lo trae su mamá y de repente se lo dan a un extraño. Hay bebés que, ay, se emocionan. Y hay bebés que es lo primero que hacen cuando se los dan a alguien, a un extraño, a que los cargue, el niño pone la cara y lo primero que hace es llorar porque le genera ese estrés, esa inseguridad. Porque ya no está en los brazos que le dan seguridad, ya no está en el hogar que le da seguridad. Pero imagínense que un niño en el salón de clases, en su aula de preescolar, puede estar observando este calendario. Y a lo mejor aquí, y luego viene aquí papá y mamá recogiéndome en la escuela, ¿no? Entonces todos los días estoy viendo esto, esa rutina de que, ok, en la mañana, otra vez mañana me vuelven a llevar, va a pasar esto, pero después de tal hora voy a hacer el recreo y después del recreo ya sé que es una actividad de manual y luego viene mi mamá. Y entonces eso, reforzar todas esas rutinas, va generando esta confianza en los niños, va haciendo que ese ambiente también se vuelva seguro para ellos. Ustedes
Tal vez, no sé si algunos de ustedes han manejado algún calendario así, o si tiene rutinas, por ejemplo, con sus niños muy claras y muy establecidas en sus salones de clases o en los jardines en los que se encuentran. Paola. Bueno, al menos yo en mi salón, especialmente con un niño que tiene autismo, porque siempre es de que me está preguntando de, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y a qué hora salimos? Así que en su mesa tengo como que como un calendario o una rutina para él específicamente, de que primero tenemos una figurita de que estamos en clase, después de la hora de la comida, la hora del recreo, y por últimamente a la hora de la salida, porque él es muy visual y porque al menos ahí en el jardín de niños trabajo a veces también con proyector y pues en la computadora se llega a ver la hora. Sabe cuando es la una que ellos se van. Y y pues así. Y así es como que ya más o menos está más como que ubicado pues en el aspecto de la rutina y ya no es como que me está preguntando a cada rato como que, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué hacemos? Y ahora que sigue, ya nos vamos, ya nos vamos, ya se acabó, que cada 5 minutos. Sí, eso pasa. Entonces, ahora, en un niño con autismo es algo muy marcado. Las rutinas son muy importantes para ellos también. Y el romper algo de la rutina obviamente también causa o genera un conflicto mayor. Pero de manera general, yo creo que todos queremos rutina, todos queremos estabilidad, todos queremos una seguridad. No sé, creo que es parte de la naturaleza del ser humano el tener esa seguridad, ¿no? De, por ejemplo, imagínense que uno trabajara y que no supieras cuándo te van a pagar. O sea, que no hubiera una rutina de quincena, cada quincena te pagan un sueldo. Cada mes, los días tal y tal, recibes tu sueldo, ¿no? Hay lugares que pagan catorcenas, ¿no? Entonces, el día 14 y el día 28 son los días que tú recibes tu sueldo. Cada quincena tú recibes y ya sabes cuánto vas a recibir, cuál va a ser tu sueldo. Imagínense que fuera así de que nadie supiera cuándo va a recibir su sueldo, que si te pagan, si deciden pagarte cada 3 días, cada 15, y ahorita te pagan 3 días, trabajaste 3 días y te los pagan. ¡Ah, qué padre! Y luego pasan 18 días y no te han pagado nada. ¿Qué generaría eso en un adulto, no? Pues sería un estrés total. Por eso es que el tiempo es muy importante para todos, la temporalidad y la secuencia en la que las cosas suceden. Y entonces, bueno, aquí hablando de rutinas y rutinas diarias, dice aquí, las rutinas diarias que hacen, pues dan estructura y confianza. Ejemplo, saludo, el que haya momentos de asamblea donde trabajen juntos, juego libre, la merienda, actividades guiadas, el cierre de grupo, siempre tener como esa rutina de cierre que ellos saben que cuando uno dice tal palabra, esa palabra significa ya nos vamos o ya casi nos vamos, ¿no? Guarden sus cosas. A ver, chicos, las lapiceras en la mochila, el hecho de que yo escuche lapiceras en la mochila, eso quiere decir que ya se acabó esta actividad, quiere decir que ya viene la siguiente actividad. Permiten anticipar lo que viene y desarrollar nociones temporales, ¿no? Como dices, el niño ya sabe, en la computadora ve la una y ya sabe que a la una se va. Pero si no estuviera viendo el reloj o fuera un reloj análogo que es más difícil de leer para niños de preescolar, esta rutina le va a hacer sentir que después del receso comen un snack, hay una actividad y cuando cantan la canción es para guardar sus cosas. Eso quiere decir que ya pronto viene mamá por mí. Entonces, todo eso crea esa seguridad. Al final de cuentas, es lo que queremos, darles seguridad, darles confianza. Y obviamente que también dentro de ese tiempo, dentro de esa rutina, podamos introducir momentitos que sean de exploración libre, que haya también proyectos espontáneos, ¿verdad? Porque no queremos pequeños robots que hagan todos los días exactamente lo mismo. Que las cosas se vayan ajustando también según el clima, el interés o la energía del grupo. Imagínense que hoy es clase, que pasa mucho, ¿no? Cuando los niños siempre quieren que sea clase de educación física. O sea, los niños, la mayor parte, es como que con nadie se emocionan tanto como cuando les dices, es educación física, vamos. ¿Qué pasa con un niño que sabe que hoy es, y tal vez no es que tenga como que tan consciente el lunes, martes, miércoles, jueves, pero saben que la educación física es una vez a la semana?
y que para educación física se ponen uniforme de educación física y tenis. Entonces, el que mi mamá me haya puesto el uniforme de educación física y los tenis significa que hoy hay educación física. ¿Qué generas en el niño si de repente viene una nube negra y está tronando y empieza a llover? ¿Qué creen que pasa con los niños? ¿O les ha pasado? ¿Qué es lo primero que dicen los niños? ¿O qué es lo primero que sienten los niños? No sé si alguien de ustedes por ahí ha estado en alguna situación así, de que en el momento que oyen la lluvia, ¿qué es lo que primero que piensan? Alguien que hoy venía vestido de educación física, listo para hacer educación física, ¿qué pasa? Obviamente eso genera algo, ¿no? Emocional. Bueno, que haya esa parte también, ¿no? En los tiempos, si eran 30 minutos o 40 minutos de educación física, bueno, que haya ese espacio para que ese tiempo pueda ser adaptado a ese momento, tal vez en otras condiciones, ahora dentro del salón o demás, ¿no? Entonces esa parte, pues es bastante importante. La parte de las transiciones, que es una transición, el no hacer las cosas de manera brusca, sino ese cambio de actividades que siempre tiene que ser como suave, significativa, que no sea de cierren el libro, abran el otro libro, ¿no? Que haya como, no sé cómo explicarlo, vas llevando la clase de una manera que no sientan en qué momento pasamos de una cosa a otra, ¿no? El que haya canciones, juegos cortos, señales visuales que ayuden al orden, a la calma, tiempo personal y colectivo. Es importante también alternar estas interacciones, ¿no? A veces van a ser trabajo en equipo, a veces trabajo solos, trabajo en parejas. Y aquí es algo importante, ¿no? Respetar los ritmos biológicos de los niños, cómo ellos se van adaptando. Descanso, alimentación, movimiento. Dice aquí que el manejo del tiempo es una herramienta pedagógica que junto al espacio da forma a un ambiente coherente, predecible y humano. Y esto es particularmente importante. Y bueno, hablando de rutinas y de tiempos, les voy a dar ahorita un par de minutos, tal vez 2 minutos, para que reflexionen sobre la típica rutina que ustedes realizan o alguna rutina que tengan más o menos establecida en en las escuelas donde trabajan, en sus escuelas de práctica, o que hayan ustedes observado en los docentes con los que les ha tocado ir a observar o les ha tocado estar participando en actividades de ayudantía también. Eh, entonces les voy a dar por ahí 2 minutos para que si quieren lo pueden escribir en su libreta primero, como organizar su idea, o si quieren directamente en el chat, pueden ir escribiendo la rutina. ¿Cuáles son las rutinas que ustedes tienen de manera general, no? Como uno, los niños saludan, buenos días, paso lista. Dos, los niños copian la fecha, bueno, es para más grandes, ¿no? En primaria, pero dos, ponen la libreta de tareas sobre mi escritorio. Tres, cantamos esta canción. Cuatro, hacemos estos. O trabajamos el tema del día. 6, antes de ir al receso los formo y se lavan las manos. O sea, ese tipo, ¿cuál es la rutina que ustedes llevan de manera general en un día normal de clases? Entonces, les voy a dar ahí un par de minutos para que vayan escribiendo. Si gustan, pueden ir escribiéndolo directamente en el chat o lo pueden escribir en su libreta y ya luego levantan la mano y compartimos rutinas, ¿ok? Les voy a dar un par de minutos.
Ok, ya por aquí nos empiezan a poner ahí algunas de Edenia nos habla de que dice, saludamos, decimos buenos días, hacemos una dinámica antes de empezar la clase. Se les solicita el diario, que me lo entreguen, tareas, que copien la fecha, tener listo su material para empezar la clase. Déjenme abrir acá más el chat. Para empezar la clase correspondiente, tenemos cupones de aula donde se dan premios dentro del salón, se sale al receso y para la salida es la temática de estar en silencio, tener sus cosas guardadas en orden. Ella habla de el caso de primaria. Por acá nos comenta, ah, Mariana, bueno, Mariana creo que que todavía está escribiendo, pero por aquí nos pone Verónica. Entran y cuelgan la mochila, ponen la botella de agua en la charola, se sientan, realizamos una actividad, ya sea canto de saludo, lectura, recortado, lavado de manos, colación, salida del receso. Entramos al salón, arrullo, actividades que pueden ser escritura, juego de mesa, plastilina, canto de despedida, salida, y se modifica cuando hay educación física, honores o alguna plática por personal de otra institución, ¿ok? Todo con pictograma. Muy bien, excelente. Aquí Gabriela nos dice, comenzamos el día esperando a que lleguen todos los alumnos, saludamos con la canción Hola, hola, dibujo en el pizarrón las caritas de los niños y las niñas, les pregunto cómo se sienten, dependiendo de su respuesta se les dibuja la emoción en el rostro. Dentro de esa misma dinámica les pregunto la letra inicial de su nombre, escribo abajo de su dibujo y al finalizar contamos cuántas niñas y cuántos niños llegaron. Revisamos tareas, hacemos un repaso, platicamos de lo que hicieron el fin de semana, seguimos con la actividad del tema, se forman para lavarse las manos y ya saben que es hora de almorzar. Por lo general mi grupo, como eran niños muy pequeños, no salían al patio, jugaban dentro del salón con todos los juguetes y después salimos a hacer una actividad en el patio cuando ya están los niños grandes en su salón. Ok, muy bien, esta es una muy buena estrategia para mantenerlos seguros. Nos comenta Montserrat por aquí, los niños llegan al salón, cuelgan sus mochilas, ubican su silla con su respectiva foto, saludamos con canción, platicamos cómo nos sentimos y sobre el Octavio, supongo que Octavio da el peluche aquí, que se gana cada alumno que obedece las reglas, identificar, ay, ya se me fueron. Identificar el día de la semana que es, inicia clase, hora de comer, hora de jugar, despedida de la clase. Nos escribe por aquí Miguel, los niños llegan, dejan su cuaderno de tareas en el escritorio, se da el saludo, empezamos con una canción, se realizan las actividades de la primera parte de la tarde, se forman los niños para poder lavarnos las manos, se integran nuevamente al salón después de la colación, salen a recreo, regresan al salón con una canción mientras vamos formados, llevamos a cabo las actividades planeadas. Para la segunda parte de la tarde se dan 10 minutos de lectura libre, toman sus cosas y salen formados. Dice Susana, colocar mochilas en la mesa, dar los buenos días, colocar la fecha en el pizarrón, realizamos un canto, un baile, realizamos la actividad central, lavamos las manos, desayuno, receso, entramos al salón y hacemos una actividad para descansar, concluimos proyecto o actividad central, tomamos mochila y nos formamos. Muy bien, Susana. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono y tal vez en lugar de escribirlo quiera contarnos lo que hace de su rutina? Yo, Ok, adelante. bueno, yo le escribí aquí en mi teléfono. Bueno, primero, pues normalmente en el jardín de niños hacen activación física, por sí con todos los grupos, excepto por los días lunes, que es el acto cívico. Y aquí, como es un colegio católico, pues los días jueves se van a capilla a la primera hora. Posteriormente, ya dentro del salón, yo suelo pasar lista, que es lo primero que hago. Y como si, por ejemplo, si es lunes, siempre les llevo a preguntar de qué cómo estuvo su fin de semana y así. Posteriormente ellos, ya es tercer grado de preescolar, y ellos ya empiezan a anotar la fecha en su cuaderno. Siempre les pregunto si saben que a qué día de la semana estamos, qué día es hoy, y así. Después empezamos, bueno, yo empiezo con hojas de destrezas, en las cuales pues manejamos lo que son los trazos, en lo cual se van siguiendo con pictogramas, ya sea de pintura, de picado, con lápiz, etcétera. Después se hace un repaso del tema visto, de la materia, solo si aún no se ha terminado de ver ese tema.
y pues se realiza la actividad. Posteriormente se forman los niños en una fila pues para calificar sus actividades. Después llega lo que es la hora de comer, pues se hace, como digo, es católico el colegio, se hace la oración para la comida. Ya después que terminen de comer, salen un rato a jugar al patio. Y después pasan por lo que son las siguientes materias, siguientes actividades. Y ya yo por último aplico lo que es como una actividad física antes de irnos, pues para que salgan contentos y así. Y ya por último sacan sus mochilas porque las sacan ahí afuera del salón y ya nada más esperan a que lleguen por eso. Y ya. Y después de hacer todo eso, cuando llega mamá y le dice, ¿qué aprendiste hoy? El niño dice, nada, Nada. nada, jugamos. ¿Qué hiciste hoy? Jugar. Porque esa no falta, el que todas las mamás saliendo les preguntan, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué aprendiste? Y los niños jugamos. Pero claro que toda la razón detrás de todas las actividades que hacemos, de esos juegos, obviamente está, pues los aprendizajes significativos de ellos. Aquí también en el chat nos escribió alguien más, déjenme ubicarlo. Nayeli nos puso, la maestra recibe a los niños en el portón, ingresan al salón, estando todos, la maestra inicia dando los buenos días, entona la canción Hola, les comenta el tema de actividad que realizarán el día. Durante el día posterior les pide que saquen la lapicera de la caja de útiles, les entrega actividad, pide que le agreguen fecha, los que ya saben escribir y los que no, la maestra se los pone y remarca. Antes de salir al receso les pide que hagan una fila para irse a lavar las manos, pasan por su lonchera y para la salida guardan sus actividades del día en sus cajas de evidencias. Y conforme llegan por ellos, las maestras los dejan salir, ¿ok? Muy bien. Muchas gracias, Nayeli. No sé si alguien más nos quiera comentar por ahí partes de las rutinas que realizan con los niños o también cuáles son las adaptaciones que llegan a hacer ustedes a esas rutinas. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las situaciones que los forzan a cambiar su rutina o la rutina más establecida que tienen? No sé si alguien por ahí nos quiera comentar. ¿Cuáles son las razones más frecuentes por las que llegan a cambiar esas rutinas? A ver, déjame ver, creo que en el chat alguien más escribió por aquí. Mariana nos pone rutinas, saludamos, cuelgan sus mochilas o loncheras, iniciamos con una canción de bienvenida, realizamos actividades, se hace una fila para lavarse las manos, salir del receso, regresan del receso, hacen relajación, seguimos con actividades, concluimos con una canción y formaditos son entregados a sus papás. Aquí nos habla Leslie de la rutina, recibir a los niños, guardar mochilas, juegan un rato mientras todos llegan al aula. Antes de clase cantamos una canción, realizan actividades de aprendizaje, como escribir su nombre, dibujar, hacer manualidades. Luego viene el receso para comer, jugar al patio. Al regresar podemos cantar una canción para que se tranquilice un poco. Después de hacer actividades artísticas, leen un cuento, juegan en equipo y finalmente es hora de irnos con una canción. Muy bien. Aquí nos habla Diana Laura también de las actividades, dice se les da bienvenida, los alumnos toman sus lugares correspondientes, se da el saludo general, se pregunta el estado de ánimo de cada niño, se agrega la fecha en el pizarrón, se realiza la actividad del día, se guardan los materiales utilizados, los alumnos se dirigen a lavarse las manos, receso, guardan sus pertenencias, área de juegos, lectura, la maestra canta una canción de despedida y se realiza una fila para despedir a cada alumno. Ok, ahora yo tengo una pregunta para todos. La mayoría, si yo observo las rutinas que realizan, casi siempre empezamos con una canción, ¿no? Dejan sus cosas y empiezas tu rutina con una canción. ¿Por qué empezar tu rutina con una canción? ¿Cuál es la razón detrás del empezar con una canción, Miguel? Miguel por ahí levantó la mano. Bueno, a mí me tocaba que en el jardín iniciar con una canción hacía que ellos tuvieran más confianza, o sea, creábamos un ambiente de confianza porque pues aparte de que les gustaba, genuinamente a los niños de preescolar les gusta mucho cantar, bailar, hacía que iniciáramos con un ambiente de confianza porque me tocó algunas veces que algunos niños llegaban llorando
y no sé qué, y nos tocaba de que, bueno, mejor vamos a cantar. Y ya los distraíamos con que estábamos cantando el hola hola. Perdón, Yaitza. Yo te decía Miguel, pero Miguel es tu apellido, Yaitza. Te dejé de te dejé de escuchar un momentito, ya no te escuché lo último que dijiste. ¿Sí se me escucha? Ya, ahorita ya. Sí, le decía que les da confianza, porque sí me tocó que algunos niños llegaban llorando y decirles de que ven, vamos a cantar todos juntos, hacía como de que, aparte de que les gusta, les genera un ambiente más de confianza porque ven que la maestra, que sus compañeros, que todos están cantando y que es un ambiente bonito y sano. Ok, muchas gracias. Ahora, ¿alguien más que nos quiere decir por qué es importante el que los niños copien la fecha? Porque muchos también repiten eso, ¿no? Abren sus dedos, ¿qué? Copian la fecha, la maestra se les escribe, les preguntamos qué día es, o escriben su nombre, o escriben la inicial de su nombre. ¿Para qué es importante eso? Porque, bueno, es un acercamiento bueno, en el caso de preescolar, es un acercamiento que se le está dando a lo que es la escritura, igual a la lectura. Ok, muy bien. Y bueno, todo eso nos lleva al último punto de esta parte de los ambientes de aprendizaje y de las diferentes dimensiones que tienen, que es la parte de la dimensión relacional del espacio. El espacio no es solo es físico, el espacio no solo es materiales didácticos, el espacio no solo es el momento en el que se realizan las actividades, pero el espacio también es las relaciones que se dan dentro de, ¿no? Por ahí nos decían, adelante, Yaitza nos comentaba, ¿no? De por qué la canción, para que se sientan cómodos, para que creen ese ambiente más relajado, para que se sientan bien en el lugar en el que están. Y entonces eso nos lleva al ambiente relacional del espacio. Cuando hablamos de esta dimensión relacional, hablamos de que se refiere a cómo el diseño, la disposición, el uso del espacio influye en las interacciones sociales afectivas dentro del aula y la escuela. Recuerden que el ambiente es un mediador social, facilita o limita la comunicación, la cooperación y el sentido de pertenencia. En preescolar, el espacio debe invitar al encuentro, la colaboración y la convivencia. ¿Y cuáles son las diferentes interacciones o cuáles son las relaciones que se dan en este espacio? Tenemos la relación niños-niños, ¿no? Que es una relación de juego, de cooperación y de empatía. ¿Cómo hacen ustedes para fomentar estas buenas relaciones entre los niños? Cuáles son las actividades que hacen o cuáles son las rutinas o cuáles son esos aspectos que mejoran estas relaciones entre los niños? Si me quisieran o me pudieran dar algún ejemplo de algo que ustedes hacen o de lo que se hace en preescolar, por ejemplo, o también para los que no son de preescolar, a lo mejor alguien aquí de primario o demás, ¿cómo se mejoran las relaciones entre los niños? ¿Cómo logramos ese juego? ¿Cómo logramos esa cooperación, esa empatía? ¿A través de qué tipo de actividades a lo mejor? Como yo trabajo en primaria, yo lo que aplico es trabajo en equipo o trabajo en parejas, que eso hace que la colaboración y la empatía o se fomente más el ámbito de que si yo no le hablaba a ese niño, hace que conviva un poco más, porque me pasó cuando yo llegué a cubrir el grupo, no sabían trabajar en equipo.
ellos querían escoger cada quien su equipo y ahorita como ya lo hicimos al azar y se fueron conociendo la forma en cómo trabajan, ahorita ya no es de que me reclamen, ahorita ya es de que, maestra, mejor haga al azar porque me gusta trabajar con todos. Entonces, yo siento que los trabajos en equipo, en pareja, es algo de bueno para la convivencia y la colaboración en grupo. Gracias, Edenia. Exactamente, ¿no? El trabajo, por ahí me acuerdo cuando estaba yo en entrenamiento, hace muchos años, que empezaba a trabajar dando clases de inglés, quien nos impartía los cursos estos como de para los maestros y demás, siempre decía, traten de fomentar siempre el trabajo en parejas, que el trabajo en parejas era como más, o sea, que era como el número uno o el que tenía que llevarse la mayor parte del tiempo, ¿no? Y hablaba de que, hablando del inglés y de que como se supone que nuestros alumnos deben de estar hablando y produciendo oralmente, cuando tú tienes alumnos trabajando en pareja, pues obviamente los dos no están hablando al mismo tiempo. Uno habla, el otro escucha. Entonces, al mismo tiempo, tienes al 50% de tu grupo hablando, produciendo en inglés. Ahora, si los pones a trabajar en tríos, no sé, grupos más grandes, realmente a veces no todos están trabajando. Nada más trabajan uno o dos y los demás están por ahí tal vez no participando de la interacción. Pero dependiendo del tipo de actividades, como tú vas armando esos grupos. Pero bueno, esa parte que tú dices, bueno, que sea al azar, también ayuda a propiciar que no se genere este rechazo, ¿no? Porque hay niños que siempre tienden como a ser un poco más introvertidos, que les cuesta trabajo relacionarse con los otros. Por ahí había alguna vez me tocó ver, ¿no? Esta parte del sentimiento de cuando a ti nadie te escoge, ¿no? Lo que puede impactar emocionalmente el no ser escogido en un equipo. A mí me tocó alguna vez estar viendo interacciones o sea, tal vez como observadora de clases, tal vez como, no sé si en mi salón de clases me tocó, pero sí recuerdo dinámicas donde maestros de repente dicen, a ver, fulano, fulano y fulano, ustedes tres son los líderes del equipo y tienen que ir escogiendo, cada quien tiene que armar equipos de 5, ¿no? Y entonces, o en educación física, luego los maestros de educación física tienden a hacer eso, ¿no? De arma tu equipo, tú eres el capitán del equipo rojo y tú eres el capitán del equipo azul, y van escogiendo de uno a uno. Y entonces, qué padre se ha de sentir para el que le dicen, eres el primero que mencionan, ¿no? Entre el equipo. O que cuando me escogieron, el otro capitán del otro equipo dijo, ay, ya me ganaron al mejor elemento. ¿Qué va pasando? ¿Qué es lo que van generando? Imagínense, en esos que van quedando al final. Cuando ya nada más van quedando dos. ¿Y a quién escojo? Y es, ¿qué es lo que estamos dando a entender? Es eso, ya no quiero a ninguno de estos dos, pero tengo que escoger al menos peor yo como capitán de equipo, ¿no? ¿Y qué es lo que y cuál es el mensaje que le estoy lanzando a ese niño o a esa persona que está siendo escogida al final? O no fue escogida más bien, fue simplemente dejada al final. Entonces, imagínense todo esto que se puede ir generando por tal vez no propiciar nosotros la dinámica correcta para hacer que ellos se relacionen. Entonces, sin querer, estamos propiciando un poco más esta parte cuando hacemos ese tipo de actividades. Edenia, ¿quieres comentar algo? Ajá, y también buscar la manera en cómo hacer la dinámica de los equipos o parejas. Bueno, yo he hecho la dinámica del 1 y 2 y así, el que vaya haciendo el 1, el que le va a ser el equipo 1, el equipo 2. He hecho la dinámica de forma de lista, que cada niño me va a decir, a ver, dime un número del 1 al 19 y el número que vaya cayendo es el que vamos a ir armando los equipos. O he hecho la ruleta de frutas en que cada papelito pongo una fruta y pues los niños agarran un papel y se emocionan en decir, no, pues a mí me tocó fresa, quiero ver quién es el que me va a tocar o con quién me va a tocar. Y he tratado de hacer dinámicas diferentes a no nada más decir, tú y tú vas a ser el equipo 1. Entonces a esa dinámica pues es una básica que todo maestro ocupa en los tiempos de que están muy saturados y es bueno buscar dinámicas de manera en que ellos lo vean como divertido y no nada más ser un trabajo en equipo o trabajo en parejas. Exacto. Y hay que ser lo suficientemente inteligentes también como para casi, tú misma estás como docente, estás armando los equipos en tu cabeza y vas a ir escogiendo las dinámicas que vayan a formar ese equipo que tú ya tenías pensado que se formara.
fulanito y fulanito juntos no, porque nada más son puro relajo. O a este niño con esta niña, porque esta niña es un poquito más disciplinada y lo va a jalar a que terminen de hacer la actividad. Y entonces yo veo, a ver, ¿dónde están sentados? ¿Dónde esto? Y uno también es inteligente a veces, que no se den cuenta ellos que prácticamente los pusiste juntos, porque así querías ponerlos o así era conveniente para ti que trabajaran. Y pues uno va armando ahí las dinámicas, ¿no? Y hasta llevas el papelito de la fresa así de, te toca, este es tu papelito, ay, te tocó fresa, te tocó con fulanito, y, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, a veces nosotros como docentes lo hacemos. ¿Por qué? Porque también sabemos que ciertas interacciones entre niños se benefician. Hay quienes trabajan mejor o más rápido, más limpio, los que son más desordenados, pero a lo mejor son muy inteligentes para tener ideas, pero no para escribir un cartel y terminan escribiendo letra fea y la destruyen y la rompen. Entonces lo vas a poner con un ordenado que tal vez sea el que uno dibuja y escribe y el otro le va dando las ideas o dictando. Ahora, ¿cómo fortalecemos estas relaciones entre niños y docentes dentro de mi ambiente de aprendizaje? Quiero que me platiquen por ahí alguien, ¿cómo hacen para ganarse a los niños, a sus estudiantes, esas primeras semanas de clases? O esos primeros, creo que como dicen, la primera impresión es la que cuenta y tal vez las interacciones que se lleven a cabo esa primera semana de clases van a ser cruciales para el resto de tu ciclo escolar. ¿Cómo se, cómo propiciamos esa confianza o ese afecto entre los niños y los docentes? A lo mejor se podría hacer causándole un momento de felicidad, o sea, en donde, bueno, en donde nosotros como maestros digamos, bueno, no voy a empezar las clases imponiéndoles cosas, sino tomando pues en cuenta sus necesidades, sus gustos, a lo mejor, incluyendo algunas actividades también que a ellos les gustaría realizar. Siento yo que podría ser una manera para fortalecer un vínculo, ¿no? Ok, muchas gracias, Diana. Entonces, tal vez enfocarnos un poquito en las cosas que a los niños les gustan. Edenia. La manera en cómo les hablas, tal vez la impresión es de que hay maestros que no les hablan con cariño y hay maestros que les hablamos con mucho cariño y ellos es lo que necesitan. Bueno, yo sentí que ahorita en el tiempo que estoy cubriendo el grupo, yo me los gané en la manera en que yo empezando la semana les regalo una notita con una palabra motivadora sobre ellos, que vean que en otra mirada, brillan mucho más que en su casa o que en su familia. Entonces, eso han hecho que nuestro vínculo entre alumno y maestro nos agarre más confianza. ¿Por qué? Porque ellos me preguntan, maestra, ¿y por qué me regala esa notita? Le digo, pues para que veas que tengas un día mejor. Y dice, usted nos ve de otra manera que otras personas no nos ven. O yo la guardo porque me gusta lo que me motiva a empezar la clase. Y yo he tratado de como que salir a educación física, darles un espacio diferente, como lo que comenté de cupones en el aula, que esos cupones son de que dar 10 minutos más al receso o tener un picnic o ver una película o tener un cine es lo que hace que como docente tengamos la confianza en los alumnos. O igual yo siento que la manera en cómo nosotros le hablamos con cariño o amor, porque pues yo a mis alumnos les digo, son mis niños, aunque ya estén en sexto grado, pues son mis niños, aunque me vean también joven, le digo, pero pues también son mis niños y eso hacen que el vínculo sea más. Muy bien, Edenia, excelente. También el hecho de algo tan sencillo, chicos, como aprenderte los nombres, ¿no? Hablarles por su nombre a los niños, tal vez no crear eso de, antes era como que por apellidos, ¿no? Entonces antes eras así como que Martínez, Jacome, Beltrán, ¿no? Entonces el hecho de que los llames por su nombre, pues obviamente que te vayas aprendiendo sus nombres los primeros días, eso los va haciendo especial. Entonces el hecho de que los niños anoten su nombre todos los días, lo traigan escrito, es para que entre ellos se relacionen por nombre y para que tú también
te puedas referir a ellos. Entonces son pequeñas cositas que van creando ese afecto, esa confianza. Dice aquí, los niños con el entorno, exploración, respeto, pertenencia. ¿En qué momento se da esa relación de los niños con el entorno? ¿Qué sucede o qué pasa para que exista una buena relación de los niños con el entorno, para que sientan esa pertenencia a esa escuela, para que se sientan que pertenecen a ese salón de clases, para que se sientan que son mis compañeros, mi aula? Por ahí ustedes ya nos habían comentado ahí algunos ejemplos de cosas que tienen en su salón de clases, que las hacen propias o las hacen partes de sus rutinas, que hace que generen este sentimiento de pertenencia. Por ahí, por ejemplo, lo que nos contaba Edenia de, el área de los huevitos, de las gallinas, demás, esto, y entonces crearles ese cuidado hacia esa zona o hacia ese lugar, pues obviamente va creando son suyos, ya esos pollitos si hubieran nacido, hubieran crecido, hubieran sido de ellos prácticamente, o hubieran sido mascotas de la escuela, ¿verdad? Ya no los hubieran visto como un animalito más externo, fuera de. Eh, Entre la escuela y la familia, esta es una relación bastante compleja. Yo creo que es una de las más complicadas y de las que a veces se habla poco. Se habla poco en el sentido de que pues, nos enfocamos mucho en la relación docente y estudiante y lo que hacemos en el salón de clases, pero yo soy de la fiel creencia que para tener un ciclo escolar, cuando yo trabajaba en básica, que trabajaba en primaria, los papás son tus aliados, no son tus enemigos. Entonces si tú tienes a los papás contentos, y no contentos de que porque les des por su lado, en el sentido de que los niños hagan lo que quieran, en que los niños digan, estén contentos, no. Obviamente todo es respaldado por tu trabajo, pero con respeto, ¿no? Con explicándoles el por qué las cosas. Hay quienes se enfrascan a veces en una lucha, ¿no? En una lucha con los padres de familia y tal vez espero que nadie de aquí les ha sucedido, pero a lo mejor tienen compañeros de donde se encuentran trabajando, mismos compañeros, no sé, los que son normalistas todavía o son estudiantes universitarios, cuando están haciendo las prácticas, que observan que alguno de sus compañeros ya trae como algún pleito con alguna de las mamás del grupo, eh, o directivos, o sea, como que siempre hay esa constante lucha con, no sé, con los padres de familia. Creo que si tienes una relación exitosa con tu comunidad, con los padres de familia, eso va a hacer las cosas muchísimo más fácil. O sea, el apoyo realmente de los padres en cualquier contexto, ¿eh? Porque puede ser un contexto privilegiado. Por ahí hay quienes dicen, bueno, yo trabajo en una escuela católica, que obviamente debe ser un colegio particular, donde el nivel socioeconómico, tanto de los estudiantes como de los padres de familia, es muy específico, como quien dice, yo trabajo en una comunidad y entonces los papás son así. Pero creo que si tú tienes un ambiente, una buena relación con los padres de familia, no importa en qué ambiente estés, vas a obtener lo mejor de ellos y al final de cuentas el beneficio es para los niños. No hay nada como que imagínense que los mismos papás te reconozcan el trabajo, que a la hora de la salida sea, buenas tardes, maestra, que te vean en la calle y genuinamente te saluden como la maestra de su hijo y que sus niños corran a que imagínense que la mamá, o tú le haces cara a la mamá y la mamá se sube y lo primero que le dice al niño es, uy, no voy a utilizar palabras, pero bueno, ya, ustedes imaginarán la primera palabra con P y ya después, no sé, vieja, viejo, maestra, ¿no? Es puras quejas, puro esto, ¿no? Entonces, yo creo que si logramos esa buena relación docentes con los padres de familia, pues ellos van a hacer también que los apoyen con sus niños, a pesar de, ¿no? A pesar de situaciones difíciles que se puedan llegar a presentar en el aula. Entonces, pues bueno, con eso concluimos este módulo con todo esto, ¿no? ¿A qué nos lleva? O sea, todo lo que involucra el ambiente, tanto físico como funcional, como temporal, creo que al final de cuentas termina o el fin
es lograr crear este ambiente de colaboración, de convivencia, de respeto, para que se den todas estas interacciones, porque al final de cuentas el ambiente es eso, el ambiente es el lugar en el que suceden las interacciones entre niños, entre docentes y entre pues, el entorno y los padres de familia. Entonces yo creo que al final es todo lo demás lo hacemos para poder lograr tener una convivencia exitosa. ¿De qué sirve que tenga yo el salón más bonito, más iluminado, más climatizado, el mejor mobiliario del mundo, que tenga rutinas súper establecidas en mi mente, si no logro que los niños interactúen, medien, sean cooperativos, sean amigos, porque creo que genuinamente los niños pequeños sí cuando dicen mi amigo, realmente lo dicen más de corazón. Uno de grande, cuando ya has pasado diferentes experiencias, ya podemos utilizar la palabra diferente. Muchas veces nos referimos a es un amigo o una amiga y otras veces decimos es un compañero de trabajo, ¿no? O es un compañero de la escuela. Pero los niños genuinamente utilizan la palabra amigo, creo que ya no la utilizan con todo lo que a lo mejor, con toda la carga emocional que los adultos podemos llegar a imprimirle a esas palabras. Entonces, al final de cuentas, esa es, pues esa es la conclusión. Para lograr un ambiente cordial, un ambiente de trabajo significativo, pues tenemos que tener todas esas relaciones exitosas en un ambiente exitoso. Y pues bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias a todos, a los que están aquí presentes. Yo sé que son muy poquitos en comparación de los que usualmente están conectados. En verdad agradezco a quienes a pesar de las dificultades están aquí. Y también les mandamos pues por ahí un abrazo, un saludo fuerte a los que en este momento no le están pasando tan bien y que pues ahí sí podemos ir haciendo o poniendo un granito de nuestra parte quienes podamos para pues apoyarlos, pasarles la información, compartir con ellos. A veces una llamada, un mensajito, pues ayuda, ¿no? A no olvidarnos de quienes tal vez están pasando una situación no tan agradable. Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ilian, por esta interesante conferencia del día de hoy. Hoy terminamos este módulo. Ya la próxima clase, el próximo martes, continuaremos e iniciaremos un nuevo módulo. Agradecemos de verdad, como lo comentaba la maestra, a todos los que tuvieron la oportunidad de conectarse, quienes están aquí presentes, a quienes participaron. Como hemos mencionado, este módulo no vamos a tener un producto para poder dar oportunidad a que todos se integren de la mejor manera, hagan esta recuperación de sus contenidos a lo largo de las sesiones, este periodo que vamos a tener. Entonces, estén con calma, vamos a tratar de normalizar esto lo más posible. Entonces, nos veremos el próximo martes. Gracias a todos y nos vemos. Muchas gracias, maestro Alexei. Un saludo a todos, que estén muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.